Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Cecilia Loría Ceballos, soy estudiante del doctorado en educación y el día de hoy les voy a platicar acerca de unos temas importantes, acerca de el sistema educativo nacional mexicano y también de la evaluación, cómo se relaciona, qué implicaciones ha tenido en las reformas educativas que hemos transitado. Pero primero es importante entender qué es este sistema educativo. Bueno, es toda esa estructura donde se imparten esos servicios educativos en los diferentes niveles y modalidades, ya sea preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior. Y teniendo todas estas modalidades, estos servicios, hace complejo a nuestro sistema educativo y sobre todo diverso. Y eso repercute en que haya diversos desafíos, complejidades, problemáticas. Entonces, la realidad es que nuestro sistema educativo mexicano pues ha tenido esas deficiencias por no poder dar esa cobertura y esa excelencia de los servicios por diversas circunstancias. Entonces, a raíz de todas estas problemáticas que se presentan en nuestro sistema educativo, pues surge esa necesidad de evaluar la situación en que se encuentra la educación mexicana. Entonces, a partir de esa realidad del diagnóstico, pues se ha observado que existen ciertas deficiencias y bajo desempeño académico con los alumnos, porque no alcanzan, digamos, esas habilidades, esos conocimientos que se esperaría que tengan, ya sea en su nivel educativo o de acuerdo, pues a su edad o a los estándares educativos. Entonces, debido a esto, en ese análisis surge la reforma educativa que fue muy sonada en el 2013 en la presidencia de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué se buscaba en esta reforma educativa? Garantizar esa educación de calidad hacia los alumnos para que pues se logre todo lo que se ha venido arrastrando en años anteriores, las deficiencias. Entonces se enfoca en los aspectos de la evaluación educativa y sobre todo la evaluación docente. Pero acá nos debemos de preguntar, ¿realmente se enfocaba en mejorar ese aprendizaje? ¿O era más bien abordar las funciones docentes a partir de una evaluación punitiva? Entonces, es algo complejo que se vivían en esos tiempos porque estaba más enfocado a situaciones laborales con los docentes mediante esa evaluación punitiva, que era pues tener esas consecuencias por no cumplir tú como docente ante esos parámetros y esos logros educativos que se esperaría que tuvieran tus alumnos. Entonces era algo complejo porque tú como docente tenías que cumplir con las expectativas, pero si no se lograban, tú tenías una sanción. Entonces, la evaluación no se debe percibir de esa manera, porque la evaluación es para mejorar, no para hacer consecuencias, castigos. Entonces, aquí es cuando hubo esa controversia, porque realmente se estaban enfocando en los aspectos laborales de los docentes y no en mejorar esa parte educativa de los alumnos, que son el eje principal de la educación, considerando también pues a los otros agentes educativos. Pero igual algo que pasa es que tanto los agentes externos como los agentes educativos em, tienen que concebir a la evaluación de cierta forma. Porque, ¿qué sucede? Cada persona desde sus funciones y de sus concepciones va a definir cómo es esa evaluación de acuerdo a sus experiencias, al cargo que presenta. Entonces aquí sí es importante aclarar que existe diversidad de concepciones con relación a la evaluación. Se puede ver desde un control, una medición de los resultados que te permitan arrojar cómo está el alumno, ya sea en ciertas áreas como español, matemáticas, comprensión lectora, ciencias naturales,
y a partir de eso, pues uno hace sus juicios valorativos o hace esas comparaciones con los estándares evaluativos, con la realidad educativa o ante los demás países. Entonces, al tener esos resultados, pues cada quien lo va visualizando de cierta forma. Unos lo pueden visualizar desde un proceso, otros solo como un resultado que necesita tener algo de excelencia o simplemente pues como una oportunidad para seguir fortaleciendo pues esas áreas de oportunidad. Pero hay que considerar que esa evaluación también tiene que cumplir con ciertas normas. ¿Por qué? Porque tiene que ser ético. Hay que recordar que trabajamos con seres humanos y no solo son un número, sino que son personas que están aprendiendo en su proceso de enseñanza, de aprendizaje, que es válido equivocarse, pero también seguir mejorando. Y eso es lo que no cumplía la reforma educativa, que solo se enfocaba en el resultado, pero no en considerar otros aspectos como lo demográfico, lo social, lo económico. Y eso solo se arrojan resultados a partir de las pruebas estandarizadas como PISA, como Enlace, como Scale, donde solo se tenían al final los resultados y es lo que importaba, cuando realmente la evaluación no debe de ser así. Yo, al menos que soy docente frente a grupo, puedo visualizar la evaluación desde dos posturas, como un proceso de mejora que me permite a mí como docente en visualizarme cómo estoy, qué es lo que estoy haciendo, pero también lo veo desde un aspecto burocrático, porque me exigen llenar formatos, tener estadísticas donde se vuelve algo mecánico, porque solo se hace, ¿no?, para rellenar esas exigencias burocráticas de la Secretaría de Educación Pública. Entonces vemos que yo lo visualizo desde dos formas por el desempeño que tengo, mis funciones educativas. Entonces hay algo que tenemos que tener presente, que la evaluación debe de ser útil, que realmente a ti te sirva como un resultado para seguir mejorando. Tiene que ser factible, no solo son evaluaciones por llenar, sino que sean evaluaciones que realmente te sirvan, que puedan impactar, que te sea de utilidad como información para tomar decisiones que te permitan seguir avanzando con tus alumnos y en tu contexto educativo. ¿Mm? Pero como habíamos comentado, se puede ver desde aspectos pedagógicos, burocráticos o económicos, porque esos resultados globales pues se ven también desde el aspecto del nivel internacional ante la OCDE, la UNESCO, porque todo eso pues también tiene esa remuneración económica por los recursos económicos que te dan, en este caso pues a México. Entonces por eso también hay que cumplir con esos resultados globales para decir, bueno, aquí están los resultados, necesito este recurso. Entonces la evaluación no lo podemos ver solo como lo pedagógico, también implica el aspecto burocrático, administrativo, porque es algo complejo, pero también algo global. Y sí es importante entender esas perspectivas, estar abiertos a que la realidad es que hay que cumplir con las exigencias, pero no olvidar ese sentido formativo que tiene la evaluación en nuestra función docente ante nuestros alumnos. Y por eso la evaluación ha transitado pues, con ciertas generaciones, se ha transformado. Entonces hubo una generación que era la medición, donde hay esos estándares evaluativos con los test para medir ese rendimiento. Pero la realidad es que vemos que todavía se sigue realizando porque necesitan esos resultados globales para poder hacer esas comparaciones ante otros estados, ante otros países. Entonces, luego también sigue la generación descriptiva que pues muchos años atrás, donde con Tyler también hubo esa selección y organización de contenidos para evaluar esos objetivos educativos, pero también lo seguimos haciendo.
porque tenemos que organizar nuestros contenidos, ver qué propósitos vamos a lograr con nuestros alumnos, de qué manera, y tenemos que hacer esos juicios. O sea, aquí ya la evaluación se profesionaliza porque ya se ve más formal, se profundiza en su estudio, en su investigación, considerando otros aspectos. Y también está esa generación que hubo constructivista que actualmente pues lo estamos realizando, ¿no? La autoevaluación de ese proceso formativo y ahora con la nueva escuela mexicana, en sí nos enfatizan mucho que debe ser un proceso de mejora donde el docente tiene que formarse, donde tiene que capacitarse, autoevaluarse para seguir mejorando en su proceso de enseñanza y aprendizaje con sus alumnos y todos los agentes educativos. Entonces, vemos que esta reforma de la nueva escuela mexicana, pues sí vea la evaluación ahora sí como un proceso donde se involucra todos estos aspectos y ya no solo la evaluación punitiva como se realizaba con Peña Nieto, donde a partir de tus errores tenías esa consecuencia. Entonces vemos que aquí ya se está rescatando ese sentido evaluativo, donde la evaluación funge como un elemento principal para esos mecanismos de mejora, de fortaleza, de áreas de oportunidad que te va a permitir a ti como docente y a los demás agentes educativos seguir progresando para la transformación de la educación mexicana. Entonces aquí vemos cómo impacta esa evaluación, esa concepción en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, espero que te haya servido toda esta información, mis puntos de vista que considero que debemos de tomar en cuenta como docentes. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias por tu atención.